Muy bien, shalom para todo. Jodesh Tov. No sé si se escucha bien, se ve bien. Espero que sí. A ver. No se escucha bien, Rab. ¿No se escucha bien? Un segundo. Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, Jodesh Tov, Rab. Jodesh Tov. Yofi. Muy bien. Eh, Muy bien, entonces vamos a empezar. Estamos en el capítulo de la humildad. Y vamos a tratar de hablar un poco, tal vez, si Dios quiere, al final de la fiesta tan importante que se acerca, de Shavuot. Y aunque este tema de la humildad es muy importante y es seguro que es muy necesario para recibir la Torah. Entonces también terminar el capítulo de la humildad, si Dios quiere, hoy día, va a ser seguro que también una ayuda grande para nosotros para poder recibir la Torah como se necesita. Hoy día Rosh Hodesh, empieza Rosh Hodesh Sivan, y el día que el pueblo de Israel llegó al monte Sinai. Fue un día Shabbat, llegamos en ese día al monte Sinai y estuvimos allá hasta recibir la Torah. Después quedamos un año allá, pero en el Rosh Hodesh llegamos, dice la Torah, Baihan Israel Be'ar Sinai, Baihan, en singular. ¿Qué quiere decir? Que como una sola persona. Había una unión tremenda en el pueblo en ese momento, y de ahí explican los sabios que para poder recibir la Torá de verdad tiene que haber una unión muy grande entre uno y el otro. Y eso seguro que se logra por humildad grande, que una persona es capaz de abrirse a los demás, a ver el bien, la grandeza de los demás también, y no está encerrado en sí mismo, como hemos explicado ya bastante en esto de la humildad, que es lo que te puede abrir el corazón y abrir los ojos para el entendimiento del valor de los demás. Si Dios quiere, al final vamos a tratar de hablar una cosa importante sobre esto también. Otra cosa que explican los sabios también, que por qué se entregó la Torá en el desierto, en Bamidbar, en el desierto, por qué no se entregó en Egipto, en Israel. Entonces, una de las explicaciones que se da es para que el hombre pueda ser capaz de recibir la Torá, tiene que ponerse él mismo como un desierto. Él tiene que ponerse realmente entendiendo que el valor de él no tiene valor en sí. El valor verdadero de él viene de que es una criatura de Dios. Y que cuando una persona entonces está, ¿cómo se puede decir? No siente un valor, aquí no hay vida mía, no hay algo que viene de mí, sino yo estoy abierto, realmente tengo el corazón abierto para recibir. Y yo en el desierto, otra cosa que entendimos también, que nuestra vida depende por completo de Dios. No hay alimento, no hay otra cosa, solo la voluntad de Dios lo que mantiene todo el pueblo y a todos nosotros. Entonces, el desierto tenía una importancia muy grande para nosotros porque nos mostró la verdadera grandeza de Dios y que Él es el que mantiene la vida acá. Y en el desierto que es imposible vivir. Todo nos entendimos como todo depende de Dios, de su palabra, de su deseo, y que nosotros en sí no tenemos posibilidad de mantenernos sin Él. Entonces estamos totalmente ya con una preparación para recibir lo que Él diga de nosotros. Él es el que da la vida, el que nos mantiene, el que todo viene de Él. Y Él es capaz de mantener todo, un pueblo entero en el desierto por 40 años. Entonces vimos la grandeza de Él, lo conocimos, vimos que de Él depende todo. Entonces eso fue lo que nos ayudó también a recibir la Torah, poder aceptarla, recibirla con todo el corazón. Entonces, y todo esto es señal de la humildad. Entonces este capítulo que estamos nosotros estudiando seguro que nos va a ayudar a poder recibir y estar preparados mejor para recibir la Torah. Si Dios quiere, el próximo domingo. Entonces vamos a empezar, vamos a seguir donde estábamos. No sé si alguien quiere decir algo, si no podemos empezar ya. Entonces dice así: Ukisheit bonen ot
No sé bien hasta dónde llegamos. Un segundo, yo quiero ver. Vamos a ver, creo que acá. Ukishit Bonen Ota Adam. Entonces estamos en el capítulo 23 de Mesilat Yesharim, terminando el capítulo de la humildad. Ukishit Bonen Ota Adam al Jobato Lefanavid Baraj. Cuando él también reflexione más todavía y entiende cuánto es grande su obligación frente a Dios. Bekama ine zeben mimeno, y cuánto él a veces la deja de lado y no se ocupa en todo lo que él debería estar cumpliendo. Creo que lo dijimos la última vez. Bekama mitrashelba, y cuánto él tiene pereza y flojera de cumplir lo que Dios quiere de él. Badaishe y Bosh Beloit Gae, seguro que él se va a avergonzar y no se va a enorgullecer. Y Kalem Beloyarum Levavó, él se va a avergonzar y no va a levantarse tu corazón, como en sentido de que él se siente una persona con mucha grandeza. Él está en menos acá. Él le debe mucho a Dios. Entonces no se siente con una grandeza personal. Y esto le va a ayudar a su humildad. Vejenu Omer, y como está escrito en Jeremías, Shamoa Shamati Efraim Minodet, que Ajarei Shuvi Benihamti, Bajarei Ivadi, Zapachti Ayer, Bosti Begam Nihlamti. Ahí habla de la vergüenza que siente. Creo que es Oyermiao está hablando del profeta. La vergüenza frente a Dios por lo que deberíamos haber hecho y no lo hemos hecho. Y por eso llegaron los castigos en el tiempo de Jeremías, de Yermiao. Él estuvo advirtiendo al pueblo 30 años de que va a haber una destrucción del templo si seguimos haciendo pecado. Y no nos despertamos, lo persiguieron a él, hasta que fue la primera exilio a Babilonia. Entonces, es la vergüenza que nosotros no cumplimos lo que deberíamos hacer frente a Dios. Otra cosa que también nos puede ayudar para encontrar la humildad es fijarnos bien cuán fácil es para la mente humana, para la persona, la debilidad de su pensamiento, de su capacidad de entender la verdad. Y cuántas mentiras cuántas cosas él imagina y que después se da cuenta que son erradas, cuántas veces él se equivoca. Cuántas veces, cuán fácil es para el hombre pensar en algo y darse cuenta inmediatamente que está tan equivocado. Y cuántas teorías han pasado que el hombre ha estado seguro que es la verdad y después se ve que no ha llegado a la verdad. Al que ni de tamid me ha sacanado. Y entonces el hombre tiene que estar todo el tiempo consciente de esto y cuidándose. Tú tienes una idea, tú ves a una persona haciendo algo y ya interpretas negativamente, después te das cuenta cuánto estaba equivocado. Cuán fácil esto, cómo la naturaleza te engaña rápidamente y no te deja ver la verdad. Entonces tú, sabiendo esta verdad, tú tienes que tener cuidado de no apresurarte a juzgar, cuidándote de revisar bien las cosas. Vivakesh lilmod tamid mikol adam. Y este hombre, cuando entiende así, va a esforzarse por aprender de toda persona, porque él sabe que cada persona me puede ayudar a entender esto mejor y no tengo que pensar que yo tengo toda la verdad por completo. Belishmoa tamid letza penikashel, y también buscar consejos todo el tiempo, cómo hacer esto mejor. Beuma Shambrus Kronal Ibrahá, y eso es lo que dijeron los sabios de bendita memoria en Pirkei Avot. Es Jajam, ¿quién es el sabio? Alomed Mikol Adam, el que estudia de todas las personas, el que sabe que de todas personas yo puedo aprender. Vejenu Omer, Beshomea Letza Jajam, y así dice el rey Salomón, el que escucha los consejos es un sabio. Hasta acá, ¿cómo se adquiere la humildad? Ahora vienen, como en todos los capítulos que estudiamos, aquí lo traen el mismo capítulo, pero generalmente en los capítulos anteriores nosotros vimos que hay un capítulo para cómo se adquiere el valor y un capítulo que te cuenta de qué cosas me tengo que alejar para no perderlo. Y ahora en el mismo capítulo nos explica esto también. ¿Cuáles son las cosas que nos pueden alejar de la humildad?
Entonces dice así. Ah, mapsideya amidazot. ¿Cuáles son las cosas que te alejan de la humildad? Arribui vea svia betobot olamase. Las cosas que te alejan de la humildad son el estar muy satisfecho, el estar con muchas bienes, con mucha riqueza. Ukiniana katuv beferush omer, pento halve sabata, berram levabeja. Como está escrito en el versículo, cuídate de no saciarte demasiado y se eleve tu corazón y va a dejar a Dios. Cuando uno tiene demasiado, entonces empieza a tener el peligro de enorgullecerse, de engrandecerse, de pensar que todo esto viene gracias a mí, que yo he sido muy inteligente, muy sabio y toda esta bendición me la merezco porque yo la hice. Y no entiende que es una cosa, una bendición de Dios para poder hacer un trabajo. Al-Ken, Matzula Ema Hasidim Tov Liyot Adam Meane Nafsho Lefamim. Y por eso los tzadikim en la antigüedad, a veces ellos trataban de, ¿cómo se llama?, de causarse un pequeño, ¿cómo se llama?, insatisfacción, y falta de satisfacer todo tu deseo. Leman mishpil yetzer agava sherenenu mitgaver ela mitoch haribui. Y así, si ellos tenían mucho para comer, no sé si te acuerdan, había un rey grande que hablamos una vez, que lo que él comía era unos pocos hierbas y vegetales que lo mantenían bien vivo cuando estudiamos la Prishut. Y él no buscaba más, no buscaba todo el tiempo los banquetes y la grandeza y las fiestas grandes, porque todo eso le pueden despertar el orgullo. Entonces, ellos le mandan Shpil Yetzer Agava, porque el Yetzer Hara, cuando tú comes demasiado, como dijimos también en la Prishut, que hay que cuidarse de las cosas permitidas, que las hace en forma no con cuidado, te pueden despertar, por ejemplo, orgullo. Cuando uno come mucho, se llena mucho, se despierta en su interior un sentimiento de grandeza, de orgullo personal. Entonces hay veces que ellos comían con querer, menos de lo que podían. Tenían, pero no lo ocupaban mucho. Ukinian Shambrus y Libraja, Enari Noem Mitoch Kupash el Teben, el Mitoch Kupash el Bazar. Como dicen los sabios, el león no ruge, sino cuando tiene la comida llena de carne, y no con poco, cuando tiene un poco de cosas simples para comer, no. Cuando él ruge se siente con grandeza, cuando tiene una olla llena de carne. Entonces, eso es lo que nos dicen nuestros sabios. Esa es la primera cosa. Segundo, dice acá, Veine berosh kol hamafsidim o asichlut umiuta yedia amitia. Otra cosa que es muy que te causa también este problema el orgullo y la arrogancia, es la falta de conocimiento verdadera de las cosas. Kitire shena gava metsuya yoter ela bemishe sahal yoter, porque tú te puedes fijar y vas a encontrar que en donde se encuentra más el orgullo, en la persona menos sabia. Cuanto menos sabia esta persona y menos conoce la verdad divina, entonces él realmente tiene lugar para enorgullecerse. Él cree que las cosas vienen de él, que él es el que maneja las cosas. Él es el que ha creado toda esta grandeza personal. Y entonces, como no conoce a Dios y a su grandeza, él se compara con los demás y no hay nadie más que él. Entonces ahí tiene un riesgo grande de caer en el orgullo. Pero como dijimos una vez, si tú te empiezas a comparar todo el tiempo, cuanto más lo hagas, esto va a ser mejor para ti. No con los hombres, sino con Dios, con la grandeza infinita de Dios, con lo que Él hace, con lo que Él crea. Tú te vas a dar cuenta que tú no eres nada. Pero si tú te empiezas a comparar con los demás, siempre va a haber algunos defectos en los demás, y tú vas a empezar a sentirte realmente con una grandeza especial, y puedes caer en el orgullo. Entonces, Siman legasuta ruach aniuta Torah. Y dijeron los sabios, una señal de arrogancia es la falta de Torah.
es la pobreza en la Torá. Cuando uno tiene pobreza, como dijimos en la Torá, en el conocimiento de la grandeza de la Torá y de Dios, entonces esto le causa a él orgullo. Vejen ambru, siman de lo yada klum, shabuje. Una señal que este hombre no sabe nada es cuando todo el tiempo se está alabando a sí mismo. Porque si realmente conociera la verdad, él no se estaría alabando a sí mismo todo el tiempo. Vambruot, y dijeron otra cosa los sabios, Istra belagina kish karia. No sé si ustedes conocen, una cajita de tzedakah, donde tú pones, Shalom Kalman, una cajita de tzedakah, donde tú pones en el tarrito monedas cada día de tzedakah. Cuando el tarrito está vacío, hace mucho ruido. Tú mueves las monedas y suena mucho. Cuando esto está lleno, mueve y no suena nada. Entonces, cuando una persona está muy vacía, hace mucho ruido porque quiere que la tomen en cuenta y que alguien la ve. Pero si él está tranquilo con él, sabe la verdad y no se valora por lo que digan los demás, no necesita llamar la atención y hacer tanto ruido. Está tranquilo. Otambru, Shalom le lanea sarak. Y le preguntaron, dice el Midrash, le preguntaron a los árboles no frutales, a los árboles, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice no frutal. ¿Alguien se acuerda? ¿Hay árboles frutales? No importa. Le preguntaron a estos árboles, Mimnema kolhem nishma, ¿por qué ustedes hacen tanto ruido? Se mueven y hacen tanto ruido. Ambru alabay shiye koleno nishma benisajer. Ojalá que nuestra voz se escuche y alguien se acuerde de nosotros. Ukvar rainu shemoshe shumufhar shebekol adam allá anam shebekol adam. Y así vimos también que el hombre que era el más grande de todos los hombres que existió y que existirá, que fue Moshe Rabbeinu, el que estuvo más cerca de Dios, fue llamado el hombre más humilde del mundo. Entonces, esto es lo que vemos cuando tú realmente estás conociendo la verdad real, estás más apegado a Dios, tú te sientes realmente nada frente a Dios. Y cuando tú desconoces de Dios, ahí hay lugar que tú te sientas realmente algo importante. Otra cosa dice acá. Entonces, ¿qué vimos? El primero, cuando hay mucha abundancia. Entonces, los grandes tzadikim, como Revi, no sé si se acuerdan, Rabbeinu ayuda a Nasi, Rabbeinu Kadosh. Él tenía su mesa llena de manjares, pero él antes de morir dijo, yo no tuve agrado de esto, ni siquiera como levantó los 10 dedos al cielo, dijo, ni siquiera con un dedo pequeño tuve agrado de todo esto. ¿Y para qué lo tomó? Por su papel tan importante en el pueblo de Israel, para engrandecer el pueblo de Israel. Tenía todos estos manjares para recibir a los grandes ministros que venían y gente. Pero él, por su deseo personal, no, él no tomó todas estas cosas. No necesitaba, no quería. Él sabía que si toma de todo, le puede causar también este orgullo. Otra cosa que te puede quitar la humildad. Otra cosa que te puede hacer mucho daño es el ocupar y estar cerca de gente que adulan, que están todo el tiempo, ¿cómo se llama? Hablándote a ti y, ¿cómo se llama? Dándote mucho alabanza y engrandeciéndote. Asher lignob libo vehanupatam lemanitab laem yeshavjuto ve'iromemuto. Mucha gente, porque quiere algo de ti, o acá uno puede ver eso, que alguien quiere mucho algo de ti, entonces te alaba, te engrandece, y tú, muchas veces, tú eres el profesor, tú eres el, ¿cómo se llama? Alguien que el jefe, y dependen de ti mucha gente. Entonces tú lo alabas a él y todo esto, y entonces él se puede creer todo esto, que realmente tú eres una maravilla, tú, hoy ojalá que fueran todos como tú, ojalá. Y entonces este hombre se puede caer en orgullo.
Ve'agdil ma sheyesh bo min hamalot hata tachlit. Y la gente que está de esa forma contigo, tú tienes una cualidad buena, pero ellos te la elevan hasta el máximo. Uveosif alav ma she'em bo klal. Y a veces te alaban con cosas que ni siquiera tienes. ולפעמים שמה שיש בו הוא ההפך ממה ששפכו אותו. Y a veces tú tienes lo contrario. Puede ser que en tu corazón está lleno de orgullo y te dicen, oh, este hombre qué humilde, qué maravilla, ojalá que fuéramos todos justos como tú. ¿Y qué pasa con todo esto? Veine sof sof dat adam kala. Y tenemos que saber que el problema de nosotros es que nuestra mente y nuestras tentaciones, nosotros somos muy débiles. Betivo halash, umitpate ben aquel, y es engañado con facilidad. Tú eres engañado con facilidad. Kol sheken bedavar she'elav unote beteva. Y más cuando dijimos la semana pasada que al orgullo hay que trabajar muy fuerte, por dos frentes, por el entendimiento y por las acciones. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre tiende mucho al orgullo. Entonces algo que por naturaleza él tiende a esto y le gusta. Quiere sentirse importante, quiere sentirse algo muy valioso. Que te digan que tú tienes que ser esclavo de Dios, siervo de Dios. ¿Quién va a querer algo así? Yo quiero ser el rey. Entonces, cuando él empieza a escuchar de los demás que todos lo alaban, y esa es mi naturaleza, él está realmente en un peligro grande de caer en orgullo. Al quien me llamó esta de Barimaele, yo mi pish mamila. Y él escucha estas palabras de gente que es cercana a él y que él les cree. Y cansú vos, mire lo que dice acá, y cansú vos que eres o que ejes. Va a entrar esto en tu corazón como un veneno. Si tú te enorgulleces, te liquida. Tú te vuelves como a ti, como hoy día estudiamos en la mañana, y una persona contó que se había juntado con otro que decía que yo soy un Dios. El hombre se engaña, el hombre ve cualidades especiales, grandeza especial y se cree como un Dios. Es una locura, no entiende nada de nada. Él puede ser un Dios. Entonces, pero la gente se enreda. Beninsano fel bereshet agaba benishmar. Entonces, esta persona, cuando escucha todo esto, le entra como un veneno en su corazón y se enorgullece y es quebrado. Y se va a quebrar. Entonces, eso es lo que dice acá, que tenemos que tener cuidado. Y acá nos trae un ejemplo increíble. Arei lanu Yoash. Había un rey que se llamaba Yoash. Ashereitiv lasot kol yemei orau yoyada Cohen Rabo. Y él tenía un rab muy grande, era el Cohen Gadol, que se llamaba Yoyada Cohen. O no sé si era el Cohen Gadol, pero era Cohen, y era su rab. Y él le enseñaba, y este rey, fue un hombre tzadik, justo. Ve'acharei mod Yoyada, bao vadav v'itchilu lachniflo, ulagdil ilulav. Y después que murió el rab de él, vinieron sus siervos del rey y empezaron a adularlo y a engrandecerlo y a darle todo tipo de alabanzas. Hdimu le loca, hasta que él se consideró como un dios. El faraón se considera como un dios. Y acá el rey tzadik, que cuando ya no tenía el rab como aconsejarse y cuidarse, de tanta alabanza, él se volvió como un dios. Az Shama Amelech Aleem. Y él le empezó a creer toda la alabanza que le decían. Betirez de Adabar Beverur. Kirov Asarim Bamalachim. O Kol Balea Yeholet. Y en verdad, fíjate bien, todos los grandes ministros y los reyes y toda la gente que tiene mucho poder. Y Yuve dice Madrigashi Yu. Nikshalim Em. Benishhatim ba'avur hanupat meshartem. Ellos muchas veces se dañan y se pierden por, ¿cómo se llama? Por la adulación de sus siervos.
Al Ken, ¿y qué consejo nos da acá el Ramjal? Algo increíble. Al Ken, Mi Sheinav Rosho, el hombre que tiene ojos en su mente, que piensa, que se cuida, que no se deja llevar por su naturaleza solamente, que es un sabio. Yoter Isaer Beyayem Bemaasei Mi Sherotze Liknoto Lo Lejaver, o Leyoet, o Lepakit al Beito. Tú tienes que tener cuidado. Toda persona que te quiere a ti como un amigo, o alguien cercano, o quiere acercarse a ti, o te quiere a ti como un consejero, o como el que está a cargo de alguna cosa, Mimash Isaer Beyaem Bemahalav Umishte. Esa gente te va a empezar a ti a adular y a engrandecer. Tú tienes que tener más cuidado de ello que los alimentos que no son sanos y peligrosos. Porque los alimentos que son no buenos, ellos pueden dañar solo tu cuerpo. Pero amigos que son de este tipo, te pueden dañar tu alma, te meten veneno en tu alma. David Amelech Alav Shalom Omer, el rey David decía de bendita memoria, Olev Bederech Tamim Uy Sharteni, el que se comporta en forma recta, él me va a servir. Lo Yishev Bekerev Beiti o Serremia, y el que engaña y que no es sincero y que quiere engrandecerme para poder tener un beneficio de mí, decía, con él no me voy a sentar. Ve'en tov ladam ela shevakesh, mira lo que dice acá. Ve'en tov ladam ela shevakesh lo haverim tmimim sheyairu einav bemashu iverbo. Y el hombre, no hay algo mejor para el hombre que él encontrar amigos puros que le den a conocer, que le abran los ojos en cosas que él es un ciego. O sea, ¿Moti? Entonces dice acá, y no hay algo mejor para el hombre que buscar gente que le abra los ojos y le muestre lo que él es ciego en ello, y lo critiquen con amor. Y al final esto lo va a salvar de todo mal. Entonces tú necesitas gente. Imagínense el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna le pedía al Magid Miduvna que le venga a criticar. Le pagaba para que él venga a criticarlo. Y busque defectos que yo tengo, porque yo, increíble, imagínense lo que está hablando acá. Que le fiche eno roejo balatmo, porque el hombre no es capaz de ver defectos en sí mismo. ¿Pueden creer algo así? Que una persona de este nivel, que ya pasó la Hasidut, que llegó la humildad, él todavía no es capaz de ver sus defectos. O sea, la debilidad del hombre, él puede hablarte de miles de temas y todavía tiene un montón de defectos. Y él no los ve y necesita de amigos que le llamen la atención con amor para que él pueda, arreglar sus defectos. O sea, cuán débil es el hombre que aún en los niveles de tanta grandeza, este hombre ya pasó la Hasidut, ya que está en la humildad y aún él puede ser influenciado por los demás, le pueden hacer un daño terrible y todavía él no es capaz de ver sus defectos. Ellos le van a llamar la atención y esta persona que es sabia, como dicen los sabios, cuando una persona te critica, la gente que es ignorante, la gente que está equivocada, cuando alguien te critica, odia al que te critica. Pero la gente sabia, cuando lo vienen a criticar,
ama al que te critica. ¿Por qué? Es increíble. Nosotros cuando escuchamos una crítica de alguien, nos da un dolor terrible y no queremos saber de nada, y no queremos escuchar y nos alejamos y nos enojamos. Pero dice los sabios, Tojeach let isnaeka. Critica a un tonto, a un payaso, a un bufón y te va a odiar. Tojeach jajam beyaveka. Critica a un sabio y te va a querer. ¿Por qué? Porque el sabio sabe esta verdad. Sabe que yo no soy capaz de ver la realidad verdadera y conocer mis defectos. Y tiene que venir alguien para ayudarme a encontrarlo. Entonces dice, entonces el sabio cuando alguien le critica y le critica con cariño, está agradecido porque él va a poder mejorar lo que tengo equivocado. Si nadie me lo dice y yo no soy capaz de verlo, ¿cómo voy a arreglar esto? Y acá esto es lo que dice el rey Salomón, y la salvación de la persona es con muchos consejeros. Entonces eso es lo que, hasta acá, el valor de la humildad. Ahora tenemos otro capítulo que es el de Irat Het. No sé si partir el nuevo capítulo o hablar un poco sobre Shavuot. ¿Qué hacemos? Como se acerca Shavuot, Shalom Rabino, sería bueno. Shavuot, Nahon. Sí, para ya irnos poniendo en onda de lo que se viene. Nahon. Top. Yo voy a tratar de hablar un poco entonces de Shavuot. Nosotros entonces en la entrega de la Torah que estamos acercándonos ahora a Shavuot, recibimos la Torah y explica los sabios en Génesis, al principio, Bereshit bara Hashem explica a los sabios, Bereshit no se traduce como el comienzo. En general nosotros traducimos en comienzo, pero los sabios hablan de esto y dice que no está escrito en forma muy clara. Aquí viene otra información que nos quiere enseñar Dios a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Bereshit, Bishbil Reshit, para el comienzo, para lo que es lo principal. Reshit es como la cabeza, lo principal de todo. Entonces explica a los sabios que en otro lugar es llamada la Torah Reshit. ¿Qué significa todo esto? Que toda esta creación de este mundo se dio para la Torah. La Torah no es otra sabiduría que hay en el mundo, otro conocimiento. Dicen los sabios, también en la creación al principio, y fue hecho, como ustedes seguro que conocen, fue creado el primer día, el segundo día, el tercer día y el sexto día. Con un signo está mostrando algo, el sexto día conocido. Todos los otros días se dice primero, segundo, tercero y el sexto día. ¿Qué significa el sexto día? Dicen los sabios. El sexto día es el sexto día conocido, que es el sexto día del Sivan. Nosotros estamos en Rosh Chodesh de Sivan, y el sexto día de Sivan es el día de la entrega de la Torah. ¿Qué quiere decir todo esto? Explica a los sabios que Moti, ¿qué explica a los sabios? Que toda esta creación, que todo esto, esta creación está condicionada a la entrega de la Torah. Si el pueblo de Israel no va a recibir la Torah, entonces este mundo no tiene sentido. Para que Dios creó todo esto, para que exista la Torah en este mundo y la Torah pueda elevar a todos nosotros y elevar el mundo entero. Entonces, eso es lo que explica en la creación. No es una simple sabiduría, no es una cosa, es lo principal de toda la creación, es lo que le da sentido a toda la creación. Como el Rab Aviner dice, algo muy lindo, la Torah es como el alma de este mundo. Como tú tienes un alma que te da vida y te impulsa
a encontrar la esencia para lo que fuiste creado, el significado verdadero de tu creación, la Torá es como el alma de este mundo, que es lo que le da la vida a este mundo, lo mantiene y le da el significado verdadero de todo este mundo, la importancia, el significado para dónde tiene que ir. Y dice algo así también en Rab, que en la Torá está escrito cuál es el objetivo de esta creación, dónde tiene que llegar y a lo que va a llegar al final, porque Dios prometió que el pueblo de Israel va a hacer lo que tiene que hacer al final, va a hacer chuvá, va a arrepentirse, va a cumplir lo que tiene que hacer y va a ser la luz de todos los pueblos, va a enseñar cómo se sirve a Dios a todos los demás pueblos. Ese es el objetivo. ¿Y sabe cuándo se dio ese mandamiento de que Dios le dice al pueblo de Israel, tú vas a ser un reinado de Kohanim y va a ser luz para los pueblos? El reinado de Kohanim, Goy Kadosh, un pueblo santo, en el monte Sinai. Entonces, tenemos que saber que la Torá no es una cosa más, que si quieren la cumple, si quieren no la cumple, es lo que da vida y mérito para que siga existiendo todo esto, es gracias a la Torá, al cumplimiento de la Torá. Y si no, como dijo en la creación, los sabios, todo hubiera volvido a la nada si el pueblo de Israel no lo hubiera recibido. Entonces, hay una pregunta muy linda que dice el Rab, pero si es lo que da la base a este mundo, es el sentido de este mundo la Torá, es lo que mantiene, es como el alma de este mundo, que te permite, tu alma te permite vivir. Entonces, ¿por qué se dio tan tarde? El mundo ya había sido creado 2000 años, ya estaba. ¿Por qué solo después de 2000 años se entregó la Torá? Otra cosa que dice el Rab muy lindo también, que la Torá es la esencia que está detrás de todo este mundo, como dicen los sabios. Dios veía la Torá y creó este mundo. La Torá anticipó a esta creación y era como los planos de esta creación, como un constructor tiene unos planos para construir la construcción que quiere construir. Dicen los sabios que la Torá era, Dios veía la Torá que Él creó y ahí construyó y creó esta creación. O sea, la Torá anticipó el alma, es lo que le da sentido a todo esto. Y eso es una de las cosas que nos quieren enseñar los sabios con el Midrash que dice, en el vientre materno, antes de que nazca el bebé, hay un ángel que le enseña toda la Torá y antes de salir le causa que se olvide de todo esto. ¿Por qué? Mostrándonos en esto, ¿qué quiere mostrarnos? Que la Torá anticipó a la vida, anticipa el alma de este cuerpo, ya estaba anticipando, esta alma se le va a dar a este cuerpo que anticipa a este cuerpo, y la sabiduría y el sentido de para qué fue creado ya se lo entregaron antes. Anticipó a todo esto, el sentido que le da valor a la vida de la persona después. Pero hay una pregunta muy grande que dice el Rab, y dice, si la Torá es tan importante y es lo que mantiene la vida y le da sentido a todo, ¿por qué se demoró tanto Dios en entregarla? ¿Por qué no se entregó al comienzo con el primer hombre? O con la humanidad. Pasaron 2000 años hasta que se entregó la Torá. Entonces, los sabios dicen, esto es parecido a lo que pasa con el hombre. Porque el Rab pregunta y dice, tal vez la Torá no tiene un valor en sí. Solo hubieron problemas en el tiempo y la gente se fue equivocando. Entonces se le dio una guía de comportamiento para que mejoren su comportamiento. Y esa es la Torá. Y el Rab dice, no. La Torá, como dicen los sabios, anticipó la creación. Y son los planos de toda esta creación. Es la guía de cómo, el sentido de toda esta creación. ¿Y por qué fue dado tan tarde? Entonces dice, es parecido a lo que pasa con un niño. Un bebé cuando nace es puro cuerpo. Y después cuando va creciendo, se va revelando su entendimiento, su conocimiento, su sabiduría, su deseo de rezar, de estudiar. O sea,
el alma de este niño ya estaba, pero empieza a aparecer más tarde. Entonces dice el Rab, igual fue con la Torá. La Torá ya estaba en el mundo, como dice acá, ya estaba en nuestro interior, pero tomó tiempo para revelarse. ¿Y qué es lo que causó? ¿Por qué tomó este tiempo para revelarse? Y es la misma respuesta a la pregunta, ¿por qué no se dio al principio? Entonces dicen los sabios, porque para que la Torá tenga realmente efecto sobre nosotros, y tiene que ver con lo que estamos estudiando nosotros en Mesilat Yesharim, para que la Torá tenga efecto sobre nosotros, el hombre tiene que ser una persona recta. ¿Qué significa esto? Cuando se dio, ¿saben cómo se llama el libro de Bereshit, de Génesis? Tiene otro nombre. El libro de Génesis se llama Sefer HaYashar. El Sefer, el libro de los rectos. ¿Y por qué se llama Sefer HaYashar? Porque ahí en esa época vivieron los rectos del mundo, que son los patriarcas. Y solo cuando ellos llegaron a un nivel espiritual muy alto, estaba ya su descendencia, ellos y su descendencia, aptos para recibir la Torá. Porque si la Torá se daba antes, explica el Rab, cuando todavía no hay un desarrollo necesario en la persona de rectitud, la Torá no va a funcionar para ti. O sea, ¿por qué si Dios dio la Torá? ¿Por qué si Dios dio este conocimiento, esta grandeza, su conocimiento, su sabiduría para nosotros? ¿Por qué nosotros no somos tan justos? Entonces explica acá que para que la Torá pueda, actuar en ti, tú necesitas un nivel, como dicen los sabios, Derech Eretz Kadma la Torá. La rectitud tuya como persona anticipa la Torá. Si tú no tienes esta rectitud, la Torá no va a funcionar en ti. Un ejemplo que dan los sabios, por eso es tan importante Mesilat Yesharim. Un ejemplo que dan los sabios es la Torá se asemeja al agua. Si tú en tu jardín no le pones agua al jardín, no va a crecer nada. Sin Torá no va a crecer nada. Pero si tú le echas agua al jardín, solo agua, se barro o de espinas. Dios quiere que la humanidad, que la persona, haga un trabajo de limpieza personal antes y que pueda sembrar cosas maravillosas dentro de él, de este jardín, y después le ponga el agua. Y ahí esto va a crecer maravilloso. Por eso la Torá solo tampoco nos sirve. También la Torá sola no es suficiente, aunque es lo que va a elevar a la persona y le va a dar todo el sentido de su vida. Pero si esta persona no hizo un trabajo personal con él, de cuidado personal, de prudencia, de agilidad, de vencer su naturaleza, de vencer sus malas cualidades de envidia y orgullo, entonces la Torá, sin esta agua, que la Torá se asemeja al agua, no va a crecer nada, cero. Todo va a estar muerto ahí. Pero con la pura Torá tampoco es suficiente. Y ese es este libro tan increíble, el Mesilat Yesharim, uno de los libros tan increíbles. Porque este nos enseña a hacer un trabajo personal con nosotros mismos, de limpieza personal, de observación. Te revela secretos que tú, aunque llegues a unos niveles tan altos de como humildad, todavía tienes que estar aconsejándote con gente buena y cuidándote. Porque todavía eres muy débil y te puedes equivocar y llenar de orgullo y quebrarte por completo. Y hacer de ti un Dios en vez de servir a Dios. Entonces, es la importancia de este libro, que nos ayuda cómo tomar provecho de la Torá para poder cumplir nuestro trabajo ante Dios, que era lo que Él quería cuando creó todo esto. Si tú no eres una persona recta, la Torá no te va a servir. Ustedes saben que había en el pueblo de Israel, y cuántas equivocaciones cuántos golpes y equivocaciones y exilios sufrimos. Y como dijimos la semana pasada también, tú puedes ser que eres un estudioso de Torá,
pero no honra al prójimo y va a morir. Entonces, si tú no tienes amor al prójimo, no tienes respeto por el prójimo, no es suficiente. Tú puedes ser un gran estudioso de Torah. Sin Torah no va a salir nada de ti, pero con pura Torah tampoco. Entonces, este es el problema grande de nosotros y esta es la importancia de este tipo de libros. Y había una persona que se llama Doeg Aedomí, era el jefe del Sanedrín. Y él habló la Shonará contra el rey David y dice los sabios que este hombre tan grande de Torah no tiene mundo venidero. O sea, tú ves, con la Torah tú vas a llegar a los niveles más grandes y apego a Dios y a la cercanía a Dios. Aparte, como dijimos una vez, que es tan importante la Torah, porque tú puedes creer que hay Dios, pero ¿qué quiere de nosotros? Eso no lo puedes saber si Él no te lo reveló. Y Él nos enseña, Dios nos enseñó con la entrega de la Torah, no solo que nos probó y vimos en el monte, los 40 años en el desierto como Él existe y nos mantiene y mantiene toda la creación, sino Él dijo qué es lo que quiere de nosotros. Y una de las cosas que nos dijo en verdad es, quiere dos cosas de nosotros. Así explican en este libro y en el Tania y en otros libros, dos cosas muy importantes que nos reveló Dios en la Torah que quiere de nosotros. Primero nos dijo, hoy día te pongo a ti la vida y la bendición, o la muerte y la maldición. Cada uno de nosotros tiene libre albedrío porque Dios te dio una libertad para tú adquirir el bien verdadero. Y te dio la vida verdadera. ¿Cómo se llega a esta vida verdadera? Apegándote a la fuente de la vida. La Torah es el camino que te apega a Dios, que te lleva a esta unión con la eternidad, con Dios, con la fuente de toda la sabiduría, con la fuente de toda la grandeza. Entonces el camino, Dios nos dio el camino por medio de la Torah. Esa es la importancia de la Torah. Cuando tú eres una persona recta, como dijimos antes, cuando tú te apegas a la Torah, te estás apegando a Dios. Y otra cosa Dios quiso, Él quería también que la creación lo conozca, que la gente, Él como en el paraíso, Dios estaba frente al hombre, el hombre era profeta y Dios se reveló al hombre. Dios quiere que, gracias a la acción de nosotros, todo el mundo lo conozca. Abraham ya empezó con esto. Abraham empezó a correr y a enseñar a Dios a todo el mundo. Hasta que Dios le dijo que el camino va a ser por medio de este pueblo, de su descendencia, y de la tierra de Israel. Entonces, dos cosas nosotros tenemos que hacer que nos enseñan los sabios, que el objetivo, uno personal de nosotros, el apego a Dios, y otro que por gracias a la Torah nosotros damos a conocer a Dios al mundo, con el templo, con todo. Una pregunta ahí, ¿por qué Edomí no tuvo Olam Abba? Porque en su nivel, que era una persona tan grande, estudiosa tan grande, el pecado para él fue tan grave que él perdió su oportunidad del mundo venidero. Y aunque era una persona tan grande de Torah, y los 24.000 estudiantes de Rabbi Akiva, en su grandeza, por no honrar al pueblo, a su compañero, murieron. O sea, tú ves que la Torah, sin la Torah no hay nada. Pero Dios quiere un trabajo personal de nosotros. Por eso es tan importante también este libro, de corregirnos, de mejorarnos. Y cuando tú le pongas la Torah encima, esto te va a causar una elevación tremenda. Pero, Yo quería agregar una cosa, que sí, la Torah se dio en el desierto porque el desierto es el lugar que no hay nada. sí, Y ahí entonces uno recibe toda la... Se toca ser humilde para recibir toda la Torah. no. Eso dijimos también antes. Entonces, uno de los deseos grandes de la persona, como dice la Torah, y ustedes que están apegados a Dios, están viviendo hoy día. Porque Dios es la fuente de la vida. Y cuanto más tú te apegas a Él, te estás pegando a la fuente de la vida. Y aquí hay una cosa increíble que enseñan los sabios, que en el desierto tú ves que todo depende de Dios, que nosotros dependemos de Dios por completo, que Él mantuvo vivo a 3 millones de personas, 40 años,
Él los sostuvo, les dio la vida y de Él viene toda la existencia. ¿Cuál es una de las cosas que nos enseñan los sabios o la Torá revela? Que una de las cosas... quiero explicar una cosa que es muy importante. ¿Cómo llegamos al apego a Dios? En la Torá Dios nos revela que ese es uno de los objetivos de nosotros, el apegarnos a Él. ¿Cómo uno se puede apegar a Dios? Entonces, dicen no sé si ustedes han escuchado, cuando a una persona le nace un niño, le dice, Shetiske le gadlo, le Torah, le jupá, u le maasim tovim. ¿Qué significa le Torah, le jupá, u le maasim tovim? La pregunta grande, ¿qué es lo que es maasim tovim? Y es lo que nos debe llevar la Torah al final. ¿Qué es lo que es maasim tovim? Está escrito, tal vez maasim tovim son mitzvot, los mandamientos de Dios. Entonces explican, fíjate que a los faradim, cuando nace un niño le dicen, ten el mérito de ingresar a tu hijo a la Shetiske le gadlo le mitzvot, le Torah, le mitzvot, le jupá le maasim tovim. Le Torah, la mitzvot, la jupá o le maasim tovim. Que ingrese tu hijo a la Torah en el bar mitzvah, a cumplir la mitzvot, a la jupá, al casamiento y a las buenas acciones. Entonces tú ves que las buenas acciones, ¿qué es lo que es buena acción en verdad? Las buenas acciones no son las mitzvot. Porque dijimos que ingrese tu hijo a la Torah, a la mitzvot, al casamiento y a las buenas acciones. Le decíamos a los padres cuando nace un hijo. ¿Qué son las buenas acciones? Y esto tiene que ver con lo que estamos estudiando nosotros también, que es lo que nos está ayudando este libro para llegar, gracias a la Torah y al esfuerzo personal de nosotros. ¿Qué es lo que nos va a llevar a este nivel tan alto? ¿Qué es lo que es buenas acciones? Que está al final de todos los deseos tuyos. Tú le deseas al Padre que lo ingresa a la Torah, a la jupá, al casamiento, a las buenas acciones. Está al final. ¿Qué es lo que es buena acción y por qué está tan alto? Está al final de los deseos que tú le deseas al Padre que tenga con su hijo. Entonces dicen los sabios, está escrito en Pirkei Avot, Yafá sha'echat shel tshuvá u'maasim tovim mikol hayav olam haba. Es más importante, más grande, una hora de tshuvá y buena acción en este mundo que todo el mundo venidero. Y el mundo venidero, a simple vista, es lo máximo, es la vida eterna, el bien eterno. ¿Por qué un minuto, una hora de tshuvá y buena acción en este mundo es más grande que el mundo venidero? Y dice la misma Mishnah, una hora de mundo venidero, un instante del mundo, es mejor que todo este mundo. En la misma Mishnah parece una contradicción, dice así, una hora de buenas acciones y tshuvá y arrepentimiento en este mundo es mejor que todo el mundo venidero. Y por otro lado dice, y un momento, una brisa en el mundo venidero es mejor que todos los agrados de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que esto buenas acciones que está hablando en el Pirkei Avot, que es tan importante más que todo el mundo venidero, junto con la tshuvá, que son las buenas acciones? ¿Y por qué está al final de las bendiciones que nosotros le damos a un padre cuando le nació un hijo? Entonces explican los sabios qué es lo que son las buenas acciones. Nosotros tenemos la obligación de acercarnos a Dios. Está escrito varias veces, y cuando estudiamos acá en la Hasidut también explicó varias veces la mitzvah de apego a Dios. Y según los sabios dicen, ese es el nivel más grande que una persona puede llegar como persona, el apego a Dios. Y el apego verdadero va a ser el último capítulo de Mesilat Yesharim, que es la Kedushá. Un apego tan fuerte con Dios, es la Kedushá, la santidad, que ya no puedes caer, no puedes bajar de ahí. Ese es el apego más grande. El Hasid llega a un tipo de apego que le causa un amor muy grande a Dios, pero el apego más grande es la Kedushá,
que es una cosa que está tan apegado a Dios, que todo lo que tú tocas lo eleva al cielo, como vamos a ver en el capítulo de la Kedusha, el último. Ese es el apego más grande, y esa es la vida más grande que uno puede recibir. Es la forma más que llega al apego más fuerte con Dios. En otras palabras, a la vida más grande que uno puede recibir. ¿Cómo se llega a ese apego a Dios? Dicen los sabios, ¿cómo te puedes apegar a Dios si Dios es algo que no tiene cuerpo, no tiene ninguna, tú no eres capaz de imaginar nada de Él, de captar en tu pensamiento nada de Él? ¿Cómo te puedes apegar a Él si tú no lo conoces para nada? Como dicen los sabios, el ángel más grande, Moshe Rabbeinu, tú y una piedra, captan de la misma forma a Dios, la esencia de Dios. Nadie de nosotros puede tener la capacidad de entender la esencia de Dios. Entonces, ¿cómo puedes apegarte a Él? Explican los sabios que hay un tipo de cercanía que es física y un tipo de cercanía que es espiritual. Un tipo de cercanía que es física es cuando tú estás viviendo con una persona cerca, pero puede ser que las dos personas se sientan una muy alejada de la otra, porque tienen muy pocas cosas en común. Le gustan las cosas que a él le gusta, el otro no soporta. Lo que a él le gusta, el otro no. Y se sienten realmente, aunque viven en el mismo lugar, muy alejados. Pero hay una cercanía que tú puedes tener con otra persona, que tal vez vive en otro país, pero le encantan las mismas cosas. Les gusta las mismas cosas que a este le deleita, a este le deleita. Aunque físicamente están muy lejanos, como se parecen en la forma de pensar, de actuar, entonces tienen cercanía. Dicen los sabios que una de las cosas que reveló Dios en la Torá, que nos enseña cómo apegarnos a Él, es pareciéndonos a Él. Y una de las cosas que Dios revela en el mundo y en la Torá, que Él no nos necesita para nada. Toda esta creación maravillosa, infinita, la hizo por bondad, no porque necesita nuestro honor, como cuando estudiamos que una de las cosas uno de los papeles que nosotros tenemos que cumplir es honrar a Dios y engrandecerlo. Él no necesita todo eso. ¿Y para qué Él lo pide? Como cuando el padre pide al hijo algo para que el hijo esté mejor, para que el hijo crezca en forma recta, no porque Él lo necesita. Toda esta creación que Dios creó fue una bondad infinita de dar sin deseo de recibir ninguna cosa. Cuando el hombre va a ser capaz de apegarse a Dios y a llegar a lo que la Torá le enseña, que es uno de los objetivos de su creación, de su vida, cuando se empieza a aparecer a Dios, cuando tú empiezas a dar sin deseo de recibir de vuelta. O sea, ¿qué es lo que son más sintovim, las buenas acciones? Es la capacidad del hombre, porque siempre el hombre está haciendo una cuenta personal en su cabeza. ¿Qué gano con todo esto? ¿Qué voy a recibir con todo este esfuerzo? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué va a salir de todo esto? Siempre el hombre, como dijimos varias veces, está actuando por conveniencia. Yo quiero, como dijo en la Hasidut el Ramjal acá, yo voy a hacer esto porque ¿sabes qué quiero? Yo quiero un mundo venidero. Porque yo quiero purificar mi alma. Todo el tiempo estamos pensando en nosotros. Y todavía no llega a un apego verdadero con Dios. ¿Cuándo va a llegar a un apego verdadero con Dios? Cuando empiece a actuar sin desear nada a cambio. Por eso dicen los sabios, el orden de todo esto. Cuando tú bendices a tu hijo, al hijo de otra persona que le nació, le dices que tenga el mérito de ingresarlo al Brit, el comienzo del pacto con Dios, a la Torá. Porque para que sepa de sabiduría, que entre en la Torá, conozca la Torá de Dios. Pero todavía el niño es muy egoísta. Nosotros somos el centro de todo todavía. Que tú le deseas después que él sea capaz de casarse, que salga de su egoísmo natural, que él está solo centrado en su bien personal, que tenga una familia,
que tenga una mujer, que tenga niños, que salga de que él deje de ser el centro. Pero dicen los sabios, todavía no es suficiente. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre quiere a su esposa y a su hijo. Todavía no llegaste a un nivel alto total. ¿Cuándo va a llegar al nivel alto verdadero? Cuando tú empieces a dar a los demás sin esperar algo a cambio. Y en ese momento nos explican los sabios que tú te estás pareciendo a Dios y te estás apegando a Él. Cuando tú estás dando realmente sin deseo de interés, de recibir algo a cambio. Cuando tú, no que te den honores, no que te digan te aplaudan, no que te digan cualquier tipo de ganancia que tú puedas tener. En ese momento está llegando al apego a Dios. Entonces, la Torah nos ayuda. Pero otra vez, Mesilat Yesharim, al final de Mesilat, lo que nos quedan 2 capítulos para terminar. 24, 25 y 26. El final de Mesilat Yesharim es el apego pleno a Dios. Es un apego tan grande, dicen los sabios, cuando una persona empieza a comer, tiene 2 Yetzarim, Yetzer Tov y Yetzer Ra. ¿Qué significa Yetzer Tov y Yetzer Ra? Por un lado sabe cuánto tengo que comer, por otro lado tengo mi tentación. Y hay una lucha interna. Dicen los sabios, cuando empezaste a comer, te quedaste con un solo Yetzer, la tentación. Generalmente comiste mucho más de lo que necesitabas. La mente te dijo esto, tu tentación te dijo esto, y comiste al final el doble de lo que necesitabas. Te quedaste con una... Cuando tú llegas a la Kedushá, dicen los sabios, ¿qué es lo que es la Kedushá? Llegaste al apego tan grande a Dios. Gracias a la Torah y a tu ¿cómo se llama? Esfuerzo personal, de limpieza personal, la Torah ingresó en ti y te dio la capacidad de apego a Dios tan grande que ya nada te puede bajar. ¿Sabes qué pasa con el Kadosh cuando vamos a estudiar? Él parece como un santuario, como un templo. Él come, el Cohen come y el hombre que trajo el sacrificio se purifica. Es como una ofrenda al templo. Dicen los sabios que en el Kadosh, en este hombre que está tan apegado a Dios, la presencia divina está sobre él. Entonces, esos son los niveles tremendos que la Torah nos dio. ¿Qué quiere la Torah de nosotros en verdad? La Torah quiere, con tu esfuerzo personal, que la Torah tenga influencia sobre ti y te lleve a un apego tremendo con Dios, que es la fuente de la vida, para que puedas lograr la vida perfecta, eterna. Y otra cosa es que gracias a las acciones nuestras, a los mandamientos que hacemos, la presencia divina va a estar con nosotros acá también. Esas son las 2 cosas que nos enseñan los sabios que la Torah quiere de nosotros, cuando Dios la creó, cuando Dios la dio, la entregó. El objetivo, nosotros tenemos que entender que la esencia de toda esta creación es la Torah, la vida, el sentido, el alma de todo esto. No una cosa más que es bueno cumplirlo porque te va a dar buenos resultados al final, una buena ganancia. Es la esencia de todo. Y eso es lo que Dios entregó a todo el pueblo de Israel para ello y para hacer luz de los demás. Entonces, que Dios quiera que podamos llegar, si Dios quiere, a un trabajo personal grande, de limpiar toda la cosa que por naturaleza tenemos. A veces la gente se siente con dolor, se siente mal, porque empieza a descubrir, cuando empieza a hacer este trabajo personal, empieza a revelar en su interior muchos defectos que tiene. Lentamente, aunque aún le quedan muchos por descubrir. Pero, ¿cómo se llama? Pero esto, él no tiene que sentirse mal, porque esos defectos están puestos en tu interior con querer. Dios los puso ahí, tú no te tienes que sentir mal, porque son puestos por Dios ahí, tú no los creaste. ¿Y para qué están ahí? Para que yo pueda construir en mi corazón un altar para Dios, para que yo pueda hacer este trabajo personal. Y lo increíble es que la Torah sola no funciona. Si tú pones solo Torah y no pones tu trabajo personal, no se va a lograr el objetivo verdadero.
Y si tú pones tu trabajo personal y no le vas a dar Torah, no va a crecer nada tampoco. La Torah y tu servicio es increíble. Cuando Dios creó al hombre, le dijo Dios al hombre en la creación, hagamos un hombre. Dice, ¿lo sabes qué significa hagamos un hombre? ¿Con quién está hablando Dios si Él es el que creó todo solo? Una cosa que nos enseñan los sabios, una explicación, hagamos un hombre, habló con los ángeles, se aconsejó con los ángeles, para mostrar y enseñar que el hombre tiene que, aunque sea muy grande, tiene que aconsejarse con los demás. Humildad, así dice el Midrash. Hagamos un hombre, se aconsejó con los ángeles, para enseñar humildad. Otra explicación que dan los sabios, hagamos un hombre, Dios le habló al hombre. Nosotros juntos vamos a ser a un hombre. Tú vas a poner tu trabajo personal, tu sacrificio personal, tu limpieza personal, y yo te voy a dar la Torah. Y juntos vamos a ser al hombre verdadero. Entonces nosotros tenemos que saber, sin Torah es el alma de todo esto. Sin Torah no va a haber nada. Solo Torah, sin tu trabajo personal tampoco. Entonces que realmente Bezrat Hashem, no solo, y lo maravilloso de todo esto, es que Dios quiere el bien para toda la humanidad. No solo un bien personal, esto de acercarte a Dios, apegarte a Dios, un bien personal tuyo. Pero la Torah no está pensando solo en ti. Está pensando en que, como Abraham Avinu quería, dar a conocer a Dios a toda la creación. Entonces, por medio del cumplimiento de la Torah, de la verdad divina que reveló, nosotros no solo queremos un bien personal para nosotros, para cada uno de nosotros, llegar a un apego intenso con Dios y a la vida eterna, sino queremos realmente, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, llegar a cumplir nuestro papel, que sea un pueblo santo y una luz para todos los pueblos, para enseñar a todos los pueblos cómo hacerlo, cómo cumplir esto. Entonces, que Dios quiera que con nuestro trabajo personal, humildad, y como dicen los sabios que conté para Pesach también, que es tan importante, una de las formas de recibir la influencia divina que va a llegar este día es cada uno tiene que hacer tshuva. Antes de recibir la pureza, la santidad del día de Shavuot, uno tiene que pensar consigo mismo y pedir con humildad a Dios, ayúdame Dios, perdóname por todo lo mal que he hecho, por todos los errores, por todo mi orgullo, por todas mis faltas que he hecho. Pedir perdón ante Dios te abre el corazón y te permite que entre en ti la santidad de este día, que es tan importante, que el tiempo que yo puedo recibir y que pedir y suplicar a Dios que nos ayude a hacer nuestro trabajo personal. Como dijimos antes, tan increíble. Una persona de un nivel tan espiritual, tan grande como un humilde, todavía no es capaz de ver sus defectos solo. ¿Pueden creerlo? Es algo increíble. ¿Cómo puede ser? Y cuán débil es este hombre que está hablando de una persona humilde. Y cuando los otros te empiezan a alabar, te pueden romper toda tu humildad. Pero si yo ya estoy en un nivel tan alto, tengo que tener tanto cuidado. ¿Todavía puedo perder mi nivel y hacerme pedazo? ¿Sí? Entonces tú tienes que tener cuidado, suplicar a Dios, entender que nosotros sin Dios no somos capaces de nada. El Yetzer Hará es muy fuerte y te va a hacer pedazos. Tú tienes que estar apegado a Dios, sentir que necesitas esta ayuda. Y ahí, con todo esto, va a poder ir avanzando y Bezrat Hashem, que Dios quiera que podamos llegar a esos niveles que son tan maravillosos para nosotros y para engrandecer a Dios. Eso es todo, yo creo. Queda un poco de tiempo, no sé si empezamos el otro capítulo, no, yo creo que es suficiente. Lo dejamos hasta acá y el lunes próximo, fuera de Israel, hay 2 días, domingo y lunes. No sé si van a poder estar gente, pero no importa, se graba esto, así que una lástima perder otro día de estudio. Entonces la gente que no pudo verlo, se graba y está en YouTube. Si alguien quiere verlo, puede verlo allá. Y mejor así seguimos su canal y compartimos, ¿no? Sería también buena oportunidad. ¿De qué cosa? No entendí.
de poder suscribirnos al canal, Ah. los que no estén suscritos, y de compartir. Se escucha tan Siempre es bueno extraño, se escucha tan extraño su canal. Yo no tengo idea cómo se hace un canal. Es que su canal ahí hemos visto bastantes, un para amigo- irnos igualando. Un amigo de verdad lo graba allá y yo ni sé, me da vergüenza cuando se dice su canal, como que yo tengo un canal personal. En todo Digamos caso, nuestro canal, hay que hacerlo nuestro. Mejor. no tampoco. En todo caso, ahí va a estar grabado si Dios quiere. Y es importante porque el capítulo que viene se habla de un nivel de temor a Dios muy grande. Pero los temores de Dios acá ya no es por el nivel de temor de un castigo, sino desde la Hasidut en adelante estamos hablando del temor frente a la reverencia, grandeza infinita de Dios. Entonces, ustedes saben que va a hablar allá de Aarón y han escuchado seguro la canción Inematovumanayim Shevetahim Gam Yahad. Qué agradable y qué delicia cuando los hermanos están sentados juntos. ¿A quién pertenece esta canción? ¿A quién se cantó? El rey David, ¿a quién habló? ¿A quién se refirió a los dos hermanos? Entonces aquí va a explicar el Ramjal, que está hablando de Aarón y Moshe. El temor que tenían de equivocarse en el servicio divino, del pecado, se llama el temor del pecado. No el temor del castigo, el temor del pecado. No vaya a ser que cuando yo ungí a mi hermano, no puse la intención correcta y no lo hice bien. Y Aarón cuando recibió que lo ungieron para ser el gran Cohen, el gran sacerdote, dijo, tal vez yo no puse atención y no puse toda mi intención pura para recibir este nivel espiritual que Dios quería darnos. Y dijo ahí, qué grandeza los hermanos. No están preocupados, cada uno, mira, yo soy el Cohen Gadol, y yo soy el rey Tzadik, el profeta más grande. Están todo el tiempo temiendo, Dios, no vaya a ser que yo no estoy haciendo las cosas como debo. Esa grandeza, esa humildad tremenda que viene después de la humildad. Que él sabe que él depende de toda su grandeza, todo lo que tiene viene de Dios, él no tiene nada. Y quiere cuidarse para agradar a Dios y para hacer el servicio que Dios quiere, que Él es el que tiene todo el valor acá en toda esta creación, no nosotros. Entonces, ese es el temor tremendo que viene, y después viene el capítulo maravilloso y final de la Kedusha, de la santidad, que es lo que dijimos antes, el máximo apego con Dios. Una cosa que ya nada te puede bajar. Estás tan apegado a Él, tan amarrado, que al revés, todo lo que tú tomas se eleva a Dios. Antes, cuando tú te metes en una tentación, tú caes. Tienes dos yetzarim y te quedas con uno, con el yetzer hara muchas veces. Acá ya nadie te baja. Ya a un nivel increíble, que tú elevas a los demás. Pero esos son niveles muy altos. Pero Bezrat Hashem, que Dios quiera que nosotros nos podamos acercar cada vez más, suplicar a Dios que nos ayude, pedir perdón a Dios y rezar para Él que realmente nos deje cumplir lo que Él quiere de nosotros, que Él quiere el bien verdadero como un padre con el hijo. Y si nos equivocamos, Él nos da todo el tiempo otra oportunidad. Muy bien, Bezrat Hashem, quería preparar mejor algo sobre Shavuot, no sé cuánto se entendió algo, pero Bezrat Hashem, que haya servido. Kol Tuv, Litraot, Chag Sameach, Chodesh Tov, Chag Sameach, Kol Tuv, Betlehem.